Todos los días vemos, escuchamos las historias de miles de mexicanos, de familias enteras que tienen que emigrar buscando empleo, buscando un espacio más seguro. Hoy también escuchamos las historias de miles de mexicanos que han sido deportados de los Estados Unidos, que viven la incertidumbre de qué será de sus vidas ahora en el territorio nacional. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. La migración es uno de los fenómenos más complejos de la globalización. Desde la década de 1950, inició una acelerada tendencia de movilidad de personas de un país a otro, quienes cambiaron de residencia por diferentes motivos. La Organización de las Naciones Unidas estima que en el año de 1960 había 76 millones de personas migrantes en todo el mundo. Para 1970, esta cifra creció a 81.5 millones, pasando en 1980 a 100 millones. Esta acelerada explosión de las migraciones arrojó para 1990 casi 155 millones. Para el año 2000, el total de personas que habían dejado su país de origen ascendió a 175 millones, mientras que para el año 2010 se estimaron 220 millones. México es uno de los países que en mayor medida aportan a la dinámica migratoria a nivel mundial, pues se estima que en el año 2010 habían al menos 11.8 millones de mexicanas y mexicanos viviendo en los Estados Unidos de América, más otros 20 millones considerados como mexicanos de segunda y tercera generación, lo cual convierte a los mexicanos en la primera minoría étnica en Estados Unidos. De acuerdo con el Buró de Censo de los Estados Unidos de América, las y los mexicanos que migran hacia aquel país presentan la más baja escolaridad, pues de todos los mexicanos que han llegado a su territorio, el 37% ha cursado menos que el 10º grado de educación escolar. Lo anterior ha creado condiciones de desventaja y desigualdad para nuestros connacionales, pues del total de mexicanos trabajando en Estados Unidos, solo el 7% puede contratarse como prestador de servicios al nivel profesional, en contraste con las personas de origen europeo que laboran en el ámbito profesional en un 34%. Lo anterior se refleja en el ingreso económico de los mexicanos en Estados Unidos, ya que perciben un salario promedio de $3,416 al mes, en contraste con migrantes de otras nacionalidades que perciben un salario promedio de $5,600 mensuales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo explica que aún con estos datos, los mexicanos que abandonan México para buscar una mejor calidad de vida son jóvenes que huyen de la desigualdad y exclusión social por falta de oportunidades en su país natal, por lo que de mantenerse las enormes desigualdades entre salarios y acceso a prestaciones en México, la emigración hacia Estados Unidos de América seguirá siendo una práctica común y un fenómeno en creciente desarrollo en todos los estratos sociales de nuestro país. Las migraciones son sin duda uno de los fenómenos sociales más complejos, más extensos. Llevamos décadas, algunos dicen siglos, en este proceso de migraciones. Y sin duda ha tenido cambios sustantivos en los últimos años. Por ello te agradezco mucho, Agustín, que estés aquí en el Estudio de México Social, porque sin duda tú has sido de las personas que más ha observado este fenómeno. Y por eso quisiera que iniciáramos con esta gran descripción en grandes trazos. ¿Cómo podríamos ir diferenciando las distintas etapas de estas migraciones que se han suscitado desde el siglo XX hasta el día de hoy? ¿Cómo las podrías caracterizar, digamos, en estas grandes líneas para que la población que lo estaba escuchando, viendo, pudiera entender cómo ha sido este proceso complejo, difícil y que sin duda tiene una carga humana de mucho drama y dolor? Efectivamente. Y bueno, para no ir más atrás, porque podríamos irnos tal vez más de un milenio, ¿no? Sí. Pero el siglo XX yo lo alargaría un poco, si me lo permites, porque en realidad la historia de esta migración que tenemos hoy empieza más o menos en 1880, cuando los reclutadores de las compañías de construcción de ferrocarriles y de la apertura agrícola del occidente y del oeste de Estados Unidos, bajan a México, por una parte buscando minerales, pero por otra parte buscando fuerza de trabajo para esa expansión minera y ferrocarrilera. Y aunque ya había una población mexicana en Estados Unidos de antes de la independencia, pero entonces la población mexicana vuelve a crecer allá, pero ya como trabajadores reclutados en México, normalmente menos calificados. Y a partir de entonces tenemos una historia de altos y bajos
que han sido extremadamente dramáticos. En la Primera Guerra Mundial hubo lo que se llamó el primer programa Bracero, que en realidad no fue tan grande, pero después, en los años 20, con la violencia mexicana de distintos tipos, creció mucho la población mexicana en Estados Unidos, y allí fue tanto de trabajadores manuales como de profesionales y grupos opositores. Y todos sabemos que en los años 30 hubo una deportación masiva de mexicanos y de sus hijos de Estados Unidos a México, una deportación con la que colaboró el gobierno mexicano y que trajo como consecuencia un distanciamiento del gobierno mexicano de muchos grupos de origen mexicano en Estados Unidos. Es una época de crecimiento de la población mexicana en México a partir de esta reinmigración. En la Segunda Guerra Mundial vuelve a haber un programa Bracero y es el más grande de todos, con 3,5 millones de contratos, y para 1964, 500,000 personas que habían participado en este programa obtienen su tarjeta de residencia, obtienen permiso de quedarse en Estados Unidos, y con esto también se sienta una nueva base para que crezca la población de origen mexicano allá, una vez más como braceros, trabajadores poco calificados, en general mal pagados, y sabemos que ha habido muchísimas quejas aquí y allá de incumplimiento de lo que se les ofrecía en términos de salario y de condiciones de trabajo. Es muy interesante la época de 64 a 1980 porque es la época de menor emigración mexicana. Y aquí esto permite hablar de la importancia de México. O sea, no es únicamente la demanda de fuerza de trabajo de Estados Unidos, sino también la capacidad mexicana de crecimiento y de ofrecer condiciones de vida, la que hizo que en esa época se fueran menos personas. Entonces llegamos a 1980 con menos de 700,000 nacidos en México que vivían en Estados Unidos. Pero allí empieza el fenómeno del siglo realmente, que es un aumento de la población mexicana en Estados Unidos de entonces para acá, que va de aproximadamente 700,000, un millón de personas, a 12 millones de personas en el año 2010. O sea, en 20 años tenemos esta explosiva, digamos, presencia de mexicanos en los Estados Unidos. En 30 años se multiplica por 12 o un poco más, ¿no? Y bueno, esto es, en el año 2000 se estima que se fueron 750,000 mexicanos. O sea, en el año 2000 la migración a Estados Unidos absorbió una tercera parte del crecimiento poblacional total de México, ¿no? De ese tamaño estamos hablando, Sí. del impacto que tiene la migración digamos, en el tamaño de país que tenemos. Exactamente. El gran cambio con el que estamos viviendo ahora y sobre el cual espero que podamos platicar un poco más, es la nueva etapa, que es una etapa en la cual tenemos lo que los demógrafos llaman un saldo cero. Es decir, hay mexicanos que van, hay mexicanos que vienen, pero la población mexicana de Estados Unidos parece disminuir allá y crecer acá. Es decir, tenemos una migración de retorno que no hemos visto ni siquiera en los años 30 y en la repatriación de la Gran Depresión de Estados Unidos. Pero hay una parte que me gustaría que nos trataras de explicar. Esta presencia mexicana en la Unión Americana tiene dimensiones que puede ser muy al norte, Chicago, la que es más conocida de California. O sea, hay una distribución que no sé si responde a las opciones de empleo o algún otro tipo de políticas americanas. O sea, ¿qué explica esta dispersión y esta concentración que tenemos de la población mexicana en los Estados Unidos? Sí, hay razones históricas de los dos lados. Por una parte, en términos del origen, importa mucho el reclutamiento. Por eso los estados de Jalisco, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato son origen de una buena parte de la migración mexicana. Y allá la economía de las minas y la economía agrícola de fines del siglo XIX explica mucho de dónde se asentó la primera población mexicana en Estados Unidos, que coincidía con una población mexicana más vieja. Desde Texas y gradualmente hasta California,
conforme la economía de Estados Unidos se expandió hacia allá. Pero luego, en los años 20, y con el auge manufacturero, que fue un auge que se dio mucho desde el centro de Estados Unidos hasta Detroit, más o menos, allí vuelve a crecer la población mexicana en trabajos ya no tanto agrícolas, sino mucho más industriales y de servicios. Esa es la primera población de origen mexicano con empleos estrictamente urbanos y donde, por cierto, también hemos visto bastante movilidad social. Hay otros lugares donde eso no se ve, pero en la población de Chicago sí se ve. Además de que hay lugares formados por otras razones, es decir, el éxodo mexicano también escogió algunos destinos de manera especial y San Antonio tiene una población que se relaciona mucho con esta historia, aunque también han llegado otras personas, ¿no? ¿Hasta dónde ha sido una influencia importante en la decisión a dónde ir? Digamos, la tolerancia, la autoridad local, la aceptación del migrante como algo necesario y hasta dónde las políticas más restrictivas, más agresivas, más discriminatorias también han disuadido y están jugando un papel. Digo, la historia que hemos oído recientemente de Arizona, ¿no? de un lugar donde hay una gran carga, digamos, no solo de rechazo, yo diría hasta de violencia hacia los migrantes, está influyendo. Entonces, sí hay este patrón de una política migratoria diferenciada en los estados americanos. Sí, y esta, una vez más, puede ser una historia muy larga, aunque Sí. yo creo que no hay que hacerla, porque, pero para mencionarla brevemente, por ejemplo, la expulsión de los mexicanos de Texas después de 1850 es una expulsión organizada de manera bastante local, es decir, con cuerpos de seguridad local, paramilitares locales, tribunales locales que les quitan los derechos a las tierras, ¿no? Entonces había un peso muy grande de la organización de los cuerpos legales en un estado. Sin embargo, durante la mayor parte del siglo XX, digamos 1950, 1990, el que decide quién se queda y no se queda en Estados Unidos es el gobierno federal. Coincidiendo con la nueva ola de surgimiento de la derecha organizada en Estados Unidos, que es una derecha nativista y anti-inmigrante, entonces han vuelto a tener auge los gobiernos locales e importa muchísimo dónde estés. En algunos estados, por ejemplo, el que un joven mexicano sin documentos asista a la universidad es un delito adicional. ¿Por ejemplo? Al de ser, por ejemplo, en Montana, en Alabama, en algunos estados que han construido legislaciones estatales muy restrictivas. En otros estados, ese mismo muchacho tiene posibilidad no solo de asistir a la universidad, sino de obtener financiamiento estatal para tener una beca. Entonces, los gobiernos estatales, el Congreso Nacional de Legislaturas Estatales, que es una organización de Estados Unidos, registra más de 3,000 iniciativas locales que afectan a la migración. Pueden ser iniciativas que prohíben que un indocumentado rente una casa o que reciba servicios, o pueden ser iniciativas que le den una identificación universal a cualquier persona que llegue a vivir en San Francisco, por ejemplo, sin importar ningún papel previo que uno deba mostrar. Entonces son muy variadas y lo local ahora vuelve a importar muchísimo. Mientras no vuelva a haber una ley federal importante que cambie la situación de la política migratoria, lo local seguirá siendo muy importante en Estados Unidos y tal vez sea lo que defina a dónde van los migrantes mexicanos, que en Estados Unidos son muy móviles, se desplazan a donde hay empleo. Vamos a un corte, estamos hablando sobre la migración a los Estados Unidos, fenómeno que ha cambiado durante el siglo y que hoy vemos un fenómeno que nos sorprende, pero también nos debería preocupar profundamente. Mexicanos que son deportados, que ha cambiado el saldo neto de la migración y que enfrentan enormes dilemas. Vamos a un corte y regresamos para que Agustín Escobar nos hable de esta población mexicana que a raíz del cambio, digamos, de una política migratoria local más restrictiva, más agresiva, pues hoy tienen dilemas muy importantes en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social.
Sí, tengo dos familiares que fueron a Estados Unidos. Los dos todavía están allá. Yo no, pero mis hermanos sí. Pues porque no hay trabajo aquí, la mera verdad. Unos primos van a buscar una oportunidad de trabajo. Tengo algunos familiares que se han ido por cuestiones económicas, porque persiguen el disque sueño americano. Sí, mi mamá. Sí, ella se fue porque necesitaba un mejor futuro. Ella estaba embarazada de mí y entonces ella se fue allá pues para buscar empleo y también pues pensando en mi futuro. Mi hermana y tengo unos tíos también allá de aquel lado. Por una mejor oportunidad, por trabajo, por vivir mejor. Sí, hay familiares. Pues en busca de una mejor calidad de vida, el trabajo, pues mejorar a la familia en el aspecto económico. Uno de mis hijos, por la pobreza, buscando el dinero bueno que dicen. Mi tía, porque no tenía trabajo. Mis sobrinos, un hermano, simplemente por vivir mejor, esperarse. Varios primos hermanos, algunos se han regresado, otros se han quedado para mejorar porque creían que iban a tener más esperanza allá de vida que aquí. Como vemos, parece ser que el imaginario y la realidad es que miles de mexicanos en México, millones yo diría, pues saben, tienen relación con sus parientes, con amigos, que emigraron por razones de empleo, de buscar un mejor futuro, como lo frasean aquí en el reportaje. Por eso es tan sorprendente que hoy pareciera ser que esta realidad enfrenta algo que sin duda yo creo que es lo distintivo en este momento, la deportación de, no sé si la palabra puede ser correcta, masiva de mexicanos en los últimos años y que lleva una población a que de pronto, no sé, me puedo imaginar, en la tarde está en la escuela y en la noche ya está en la frontera, con una dureza, yo diría una dureza humana brutal. ¿Cuántos son? ¿Cómo son? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un joven probablemente es tomado fuera de la escuela donde iba y aparece en unas horas del otro lado y probablemente sus familiares mexicanos en nuestro país, probablemente todos ya están del otro lado? O sea, ¿cuál es esta historia, esta realidad y esta magnitud? Más allá de esta explicación de que responde al endurecimiento de políticas migratorias en el cual los gobiernos locales están incidiendo más que nunca en sacar a la población que sienten que no tiene derecho de estar en su país. ¿Podrías describir este rango de población y de qué estamos hablando? ¿Qué magnitudes, qué perfiles y dónde están? Sí, con mucho gusto. Aquí hay dos tendencias generales. Una tendencia que es la de las repatriaciones y deportaciones, que se refieren a órdenes normalmente dictadas por un juez de sacar a una persona de Estados Unidos, ¿no? Esa persona normalmente es indocumentada, pero también es posible que sea una persona con documentos de Estados Unidos, pero que tiene nacionalidad mexicana y que ha cumplido una condena en Estados Unidos. A esos también se les expulsa con mucha facilidad. Cuando dices condena, ¿es un delito, no sé, el delito al manejar, un delito grave, cualquier delito? Un problema es que de entrada no sabemos. El gobierno mexicano no es informado de quiénes han hecho qué y quiénes de los que regresan son, de qué manera, ¿no? Es decir, puede ser que haya sido un estudiante aplicado de high school que haya tenido las mejores notas, a lo mejor con permiso de entrar a alguna universidad, y que se ha deportado, o puede ser un joven que por diversas razones haya estado ya en la economía de la delincuencia, digamos, y que haya sido sentenciado. Los dos pueden ser deportados a México sin que de entrada sepamos mucho cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Los dos están en el flujo y no siempre podemos entrevistarlos rápidamente para saber de qué se trata. Estuve en enero en una reunión con la patrulla fronteriza y con académicos de Estados Unidos, y la patrulla fronteriza de Estados Unidos afirma que está trabajando muy de cerca
con el gobierno mexicano para informarle quién es quién, cuántos son, si hay alguno que tenga necesidades médicas, etcétera. Sin embargo, bueno, yo espero que esto sea cierto y que este año todo esto haya cambiado, como ellos dicen. Pero hasta el año pasado yo entrevisté a los responsables de albergues en varias ciudades fronterizas y ellos y el Instituto Nacional de Migración, por el contrario, lo que me dicen es que faltan muchos acuerdos para que sepamos cuándo van a llegar los migrantes al punto de deportación, ¿no? Quiénes vienen allí, quiénes tienen un familiar que fue intencionalmente separado de él o de ella para deportarlo a 2.000 o 3.000 kilómetros, que estas son las repatriaciones laterales, las llaman. Ellos consideran que al expulsarlos en muy distintos puntos de la frontera, estas personas ya no van a intentar regresar a Estados Unidos, sino que antes van a intentar juntarse, pero no saben dónde están sus hijos o sus papás, etc. Entonces, las condiciones de la deportación realmente se han hecho sin concurso del gobierno mexicano, a pesar de este dicho de la patrulla fronteriza. ¿Hay alguna fotografía demográfica? ¿Cuál es el número que se calcula de mexicanos que han sido deportados en los últimos años, en los últimos 4 años, en el periodo de Obama, para hablar de una época? ¿Hay alguna dimensión? Sí. Son dos conceptos distintos. Uno es el de deportaciones, que normalmente se refiere a personas que están dentro de Estados Unidos, viviendo, trabajando, y que pasan por este proceso. Y otro es el de las repatriaciones fronterizas, que son dos cuentas distintas. Sin embargo, ahora se dice que las dos están mezcladas. Pero bueno, las deportaciones, estrictamente hablando, han ido de 600,000 en 2009. ¿Anuales? Anuales, a un poco más de 300,000 en 2013. Y en un año de elecciones en Estados Unidos, que es con mucha presión de organizaciones latinas, hispánicas, mexicanas, se ha reducido en los últimos 5 o 6 meses la cantidad de deportados de ese tipo. Y por otra parte, en la frontera, llegamos a un pico en el año 2000 de más de 1 millón de repatriados en la frontera, y eso ha ido bajando como a 400,000. Entonces, digamos, todo indica que en la frontera el menor flujo va a llevar a que haya menos repatriaciones. Cuando dices repatriados, es esta historia dura de un mexicano que trata de ingresar y que es atrapado por la patrulla fronteriza y es inmediatamente, bueno, después de un proceso, digamos, sacado por otra puerta o una puerta. Esos son las repatriaciones. Esos son los repatriados, sí. Y los deportados son los otros, que incluyen criminales y no criminales. La mayor parte de lo que ellos clasifican como criminales son personas que pueden haber hecho un escándalo borrachos en la calle, pueden haber sido acusados de violencia doméstica, aunque hayan gritado, ¿no? O pueden haber cometido algún delito serio. Pero esta población de criminales o procesados bajo el supuesto de criminalidad es extremadamente variada y es una población que no conocemos bien, pero que está llegando a México con todas sus diferencias internas, ¿no? Y en el centro también está este manejo político. Me imagino que la presión de la derecha, de los republicanos, ha hecho que el gobierno federal americano incremente el número de recursos humanos, el número de tecnología que se usa para detectar. O sea, ha habido una respuesta a esta presión política. Y hoy nos dices que ante el evento electoral de este año parecía ser que hay un retraimiento por la presión política de organizaciones hispanas que presionan para que haya una actitud pues, más humanitaria. Y eso puede de alguna manera explicar que hasta ahorita las cifras van en declive, pero seguramente podríamos esperar que una vez pasado el proceso electoral, pues vuelva a la tendencia anterior ante las presiones de grupos más radicales de derecha que ven a la migración como una amenaza a su país. Ese es el fenómeno. Sí. Tenemos en los últimos 5 años la confluencia de dos cosas, de la crisis económica de Estados Unidos y de el crecimiento, o si queremos decirlo así, una política de facto anti-inmigrante. No ha habido grandes cambios en las leyes federales, pero el gobierno federal está usando las leyes que ya existen para facilitar las deportaciones. ¿Tienes una estimación de cuántos son menores de 18 años? ¿Hay alguna manera de estimar esta población, digamos,
niños y niñas adolescentes que han sido o deportados o repatriados a la frontera mexicana? Los adolescentes no son el grupo principal. El grupo principal es el de hombres de entre 20 y 29 años. Esta gráfica incluye tanto a los deportados como a las personas que retornan por propia decisión. Y en esa propia decisión pesa mucho tanto la crisis económica de Estados Unidos como el haber sido deportado o el haber sido encontrado y arrestado. Que hay una industria nueva que hay que mencionar aquí, porque esa industria pesa mucho en lo que les está pasando a los mexicanos. Esa es la industria de los centros de detención. La Corrections Corporation of America y otras empresas parecidas tienen cada vez más cárceles privadas donde los detenidos en proceso de deportación pueden pasar periodos bastante largos. Y a estas empresas les interesa que haya deportados, pero también les interesa que los procesos sean lentos para que las personas estén en sus cárceles más tiempo. Entonces, esta industria ha conformado un lobby importante y las cifras de personas que ya cruzan la frontera para estar en México deben ser agregadas, y eso es algo que no hemos hecho, a las cifras de los mexicanos que están en centros de detención para migrantes ilegales, que en estos últimos 6 años han crecido mucho, porque era una industria que no existía, era diminuta. ¿Cuál sería la magnitud? ¿Cuáles serían las cifras Son estimadas? varios cientos de miles y son lugares en donde solo un investigador que yo conozco ha logrado entrar para hacer entrevistas, pero normalmente sabemos que las condiciones de vida dentro de estas cárceles son muy inferiores a las de las cárceles estatales o federales de Estados Unidos. Es decir, hay mucha menor calidad de alimentos, muchas veces no hay servicio médico, pueden estar juntos personas peligrosas y no peligrosas, etc. Vamos a un corte. Estamos hablando de un fenómeno que tiene una enorme dimensión de un drama humano. Miles de hombres muy jóvenes que son deportados, repatriados, y que me puedo imaginar la incertidumbre, el no saber cómo poder reintegrarse nuevamente a su familia, a sus espacios en la Unión Americana, o lo otro, ¿qué hacer en nuestro país? De eso hablaremos en el siguiente corte en el Estudio de México Social con Agustín Escobar. Vamos a un corte y regresamos. Agustín, platícame, ¿cuál es un poco el día a día de estos mexicanos, hombres muy jóvenes que están en las ciudades fronterizas? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cómo resuelven sus problemas de ingreso, de salud, de educación? ¿Cuántos de ellos logran regresar? ¿O cuál es un poco lo que has observado? O sea, debe ser dramático la situación de alguien que pierde todo y de pronto está en un territorio que le llamamos nacional y que para esta persona puede ser lo más ajeno, lo más distante, incluso amenazante. O sea, ¿qué pasa con esta población tan grande que está hoy pues ahí, en la frontera? Bueno, si me lo permites, puedo hablar de un proyecto muy grande en el que estuve involucrado desde el año pasado, con 28 investigadores de los 2 países, pero también del trabajo que están haciendo en este momento 2 alumnos míos, Iram Ángel y Johanna Foot, que están precisamente entrevistando a estos jóvenes en Puebla, en Jalisco y en otros estados mexicanos. Mira, hay una cierta desventaja en términos de los empleos de estos jóvenes que están regresando a México respecto de la población que nunca ha migrado. Es decir, hay un porcentaje un poco más alto de estos jóvenes que tienen empleos sin remuneración o que tienen empleos con ingresos bajos. Pero una novedad importante es que tenemos 30% o más, dependiendo del año que consultes, de jóvenes que tienen high school o bachillerato o alguna educación superior y que también están regresando a México. Y estos son jóvenes que son perfectamente bilingües en términos de un inglés estándar, académico, aceptable, digamos, por las normas lingüísticas. Sí. Y
que tienen interés en México, bueno, pueden buscar cualquier empleo, pero en México tendrían interés en seguir su carrera escolar y tienen muchas dificultades para hacerlo. Algunos de ellos lo que están haciendo es entrar a call centers que dan servicios a consumidores de Estados Unidos o de Inglaterra en inglés, y pueden ser servicios bancarios, servicios técnicos. Pero el problema de continuar su trayectoria escolar tiene que ver porque las escuelas en nuestro país no reconocen el certificado americano. O sea, ¿por qué no pueden continuar su vida escolar? Sí, en México tenemos más de un problema, pero un problema importante es que nuestra Constitución define una serie de derechos que luego ciertas normas burocráticas hacen que no se puedan cumplir, ¿no? Y la educación es uno de estos casos. Deberíamos tener una revalidación extremadamente simple para los niños y los jóvenes que están regresando a México y que estuvieron en Estados Unidos. No digo que toda la educación de Estados Unidos sea buena y tenga que ser aceptada, pero sí que el proceso para que se les revalide o se les diga tienes que tomar una materia más o un examen más, sea un proceso extremadamente rápido que les permita no interrumpir su carrera escolar. Y por desgracia lo que tenemos es más bien ejemplos de muchas arbitrariedades en contra de estos muchachos que pueden ser mexicanos o hijos de mexicanos, pero entonces igualmente mexicanos por la ley de no pérdida de nacionalidad, o a nivel universitario donde se tardan un año en hacerles el examen de equivalencia, Ceneval, para que puedan optar por solicitar ingreso a una universidad. Entonces, estamos incorporando mal a la población que quiere seguir estudiando. Y tenemos desde el ejemplo de un director de escuela primaria en Oaxaca que les decía a dos jóvenes papás, bueno, si ustedes querían que sus hijos fueran mexicanos, ¿para qué se fueron a tenerlos allá? Ahora yo no los acepto, ¿no? Entonces, el director de la escuela personalmente decide que no los acepta. Hasta ejemplos de gobiernos estatales donde la regla de la universidad dice que hay que acreditar una serie de cosas y no se les hace el examen y no se les revisan las materias de high school, sino hasta meses y meses después, cuando ya interrumpieron su carrera y ya buscaron algún empleo. Entonces tienen que optar por cualquier actividad que les dé cierto ingreso, aprovechando lo que sin duda es un activo, el inglés que manejan, pero por otra parte hay una enorme injusticia, siendo mexicanos, que no se les facilite, como dices, y dado que mucho de esta tramitología es local, pues, ¿hay alguna entidad que haya dado un paso más, digamos, de facilitar este acceso? ¿O las 32 entidades muestran esta enorme dureza y esta enorme, yo diría, ni siquiera noción de lo que implica que un joven mexicano que esté en nuestro país, que quiere seguir estudiando y que aprovechamos finalmente esa enorme posibilidad de desarrollo humano, dirían algunos? Exacto. Mucho depende de cómo se dio el proceso de retorno. Si el muchacho o la muchacha tuvieron oportunidad de planearlo durante meses, entonces ellos pueden haber conseguido el apostillado de high school a tiempo, lo cual tarda bastante. Ellos pudieron haberse asegurado de tener todos sus papeles mexicanos, un acta de nacimiento consular si es que nacieron en Estados Unidos, y por lo tanto llegar y no tener tantos problemas aquí. Pero la mayor parte de ellos sí tiene problemas, además de la acreditación, con sus documentos mexicanos. Y hay muy pocas universidades mexicanas. La que han estudiado con detalle mis alumnos es el TEC de Monterrey, que en mi opinión hace lo que todos deberían hacer. Es decir, tienes prueba de haber cursado y haber terminado high school, te incorporamos. Si te falta alguna materia en ese certificado que nos parezca importante, te ayudamos, hacemos que la curses, ¿no? Y después te cobramos, desde luego. Pero sí los incorporan, aunque posteriormente los regularicen. Me parece que esta es la estrategia que deberían seguir la mayor parte de las instituciones en México. Y sucede lo contrario, es decir, tú tienes a un muchacho que puede llegar porque fue deportado él, o porque sus papás se quedaron sin empleo, o porque deportaron a sus papás. Entonces llega en un proceso de movilidad de muy poco tiempo, muy poco preparado, no sabe que hay que apostillar, no sabe lo que es el Ceneval, no sabe cómo solicitar, ¿no?
Y entonces realmente se destruyen sus oportunidades. Ahora, no quiero ser dramático y hablar de manera únicamente negativa. En la población adolescente en México, si tú los divides por el estatus migratorio de su hogar, entonces puedes ver que los que nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos migrantes tienen una tasa de asistencia escolar que al final se recupera, o sea, al final es más alta que la tasa de asistencia escolar promedio mexicana. Pero los que son hijos de padres que llaman los que estudian educación en este grupo de investigadores, que llaman migrantes circulares o de muy cortos periodos de ir y venir, como trabajadores agrícolas en Estados Unidos, ellos tienen tasas de asistencia escolar en México que son mucho más bajas que el promedio. Entonces, depende del tipo de la migración, pero la migración es muy importante para definir si vas a la escuela o no y cómo te va en la escuela en México. Antes de irnos al corte, ¿cómo está la situación en el caso de salud? ¿Qué pasa cuando uno de estos jóvenes, adultos, se enferma, se incorporan al Seguro Popular? ¿Hay alguna facilitación a este proceso de garantizarles acceso, por lo menos nominalmente, a la salud? ¿O tenemos el mismo proceso? Hay una enorme burocracia que los rechaza. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han observado? Las estadísticas que manejan los especialistas en salud en este gran estudio, lo que muestran es algo positivo pero insuficiente. Los migrantes de retorno en México en el año 2000 tenían más o menos un 20-21% de afiliación al Seguro Social. Para el año 2000, un 22% más, o sea, más o menos 44%, ya tenía algún seguro de salud y obviamente todo el crecimiento fue Seguro Popular. Entonces, el Seguro Popular ha sido muy importante para darles esta protección a los migrantes de retorno. Las dos malas noticias, yo diría, o la mala noticia y la advertencia, es que por lo menos hasta el año 2000 faltaba más de la mitad de los migrantes de retorno de acceder al Seguro Popular, que sí pide 4 documentos que muchas de estas personas no pueden conseguir fácilmente, ¿no? Pero la otra es la calidad de los servicios del Seguro Popular, que por lo menos en ese momento no estaba mejorando al mismo paso que el financiamiento que recibían. Vamos a un corte, estamos hablando de esta realidad. Miles de jóvenes mexicanos que por distintas razones se ven obligados a construir su proyecto escolar, su proyecto de vida en nuestro país, porque fueron sacados por distintas razones de la Unión Americana, enfrentan pues lo que nos ha dicho Agustina Escobar, gobiernos que no realmente se dan cuenta de la enorme obligación que tendría el Estado de garantizar estos derechos, salud y educación, y por otra parte, en términos humanos, pues la realidad de romper el deseo de construir un proyecto de vida digna. En ese sentido, vamos a un corte y regresamos para que Agustín Escobar nos platique cuál es su percepción de este nuevo gobierno federal, si hay realmente una conciencia, está en la agenda, percibes que habrá, digamos, disposición para poder recibir y garantizar los derechos a mexicanos, que en el fondo son mexicanos. Vamos a un corte y regresamos para que en esta última parte Agustín Escobar nos pueda mencionar cuál es su percepción sobre estos primeros meses del nuevo gobierno federal y si hay algún indicio de que habrá una actitud, yo diría, más solidaria y más comprometida. Agustín, ¿cuál es tu percepción? ¿Hay posibilidad que en los últimos años del presidente Obama hubiese realmente una política migratoria federal que buscara reconocer los derechos de los mexicanos que viven allá o que han nacido allá? Y por otra parte, ¿hay alguna señal en el nuevo gobierno federal, a 16 meses de gestión de este gobierno federal del presidente Peña, que reconozca, que haga evidente que está en la agenda apoyar, reconocer la obligación de garantizar estos derechos a estos mexicanos que por distintas razones están aquí? ¿Cuál es tu percepción de ambos gobiernos? ¿Ves alguna señal positiva o hasta ahorita estás esperando que hubiese realmente ese reconocimiento? Bueno, la política de Estados Unidos es compleja, desde luego, como también lo es la mexicana, y hay opositores a la ley de inmigración que fue
propuesta por los demócratas con respaldo de la Casa Blanca hace unos meses, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata. Sin embargo, efectivamente es el Partido Republicano el más opuesto a esta ley y, digamos, lo que explica que la ley no haya sido aprobada en la Cámara de Representantes, porque en el Senado sí fue aprobada. La ley que se propone es una ley que de todas maneras no es muy benéfica para los migrantes indocumentados, porque los hace transitar durante 10 años por un limbo en el que al final esperan que esté una residencia legal, pero en el transcurso de los cuales tienen que demostrar que son ciudadanos modelo, sin acceder a ningún recurso ni subsidio para su nivel de vida, ¿no? Entonces, ni los jóvenes podrán tener becas, ni los papás podrán tener food stamps, aunque sean pobres, etc. Entonces, son 10 años de una existencia difícil. Y sin embargo, a pesar de que es una ley bastante dura, digamos, de una prueba de vida muy dura para los migrantes, el Partido Republicano se ha opuesto a que se apruebe. Pero hay varias opiniones en el Partido Republicano y los más conservadores y radicales, que son los que se han opuesto tajantemente y de manera innegociable a esta ley, a veces pesan sobre la dirigencia republicana y a veces no. De tal manera que hace 3 meses el dirigente de la facción republicana en la Cámara de Representantes dijo que sí iban a tomar en cuenta esta ley y que posiblemente la aprobarían con modificaciones para tener que desdecirse una semana después, ¿no? Entonces, es muy difícil que la ley pase como está, y si llega a pasar, va a ser una ley todavía más difícil que la que tenemos ahorita. Sobre todo en la expectativa, dicen algunos analistas, que es muy probable que los republicanos se hagan de la mayoría en la Cámara de Representantes, lo cual haría mucho más difícil este camino limitado, pero sin duda posible todavía, tanto en el, digamos, el pragmatismo político de los intereses de ambos partidos en su momento. Exacto, pero por otro lado tienes el crecimiento del electorado latino e hispano, que no era un aliado natural de los migrantes indocumentados. Hay que tomar en cuenta que el migrante indocumentado compite con el recién legalizado, prácticamente tienen el mismo empleo, ¿no? Entonces, para el que fue legalizado hace 5 años, que llegue alguien sin papeles a hacer el trabajo que él hace por $5 menos, es realmente terrible, ¿no? Pero en este momento sí, hay organizaciones muy fuertes, latinas, hispanas, que están porque haya un cambio en la ley y porque cesen las deportaciones. Y realmente es tanto el año electoral como esta organización política la que ha llevado a que eso cambie. Y el presidente Obama ya hizo desde el año pasado, dio la orden de que a jóvenes como estos de los que estamos hablando, los buenos jóvenes que han terminado high school, sí se les permita mantenerse en el país, aunque no se les apruebe su residencia, o sea, se les permita estar en este limbo en Estados Unidos sin ser deportados y entrar a la universidad. Claro que esto se enfrenta a legislaciones estatales muy variadas. California, que les permite a ellos acceder a financiamiento estatal, y otros estados que de hecho les prohíbe que se paren en las universidades porque ese es un delito adicional al de la migración indocumentada, ¿no? Entonces, sí es una suerte muy distinta a la de ellos. Y en México, desde hace más o menos 6, 7 años, hay un grupo de académicos muy grande, del que yo soy parte, que hemos estado hablando con el gobierno mexicano para que se reinicie el diálogo con Estados Unidos sobre migrantes. Lo que nos ha dicho el gobierno mexicano hasta hace 2 o 3 años es que el presidente Obama no quiere que lo culpen, lo exhiban de hablar con los mexicanos y de ser el títere de los mexicanos, que los republicanos lo acusen de esto, y que por esta razón no se abre un diálogo sobre las condiciones de vida de estas personas. Pero realmente la situación es una en la cual tenemos cientos de miles de familias separadas en Estados Unidos, separadas en México, condiciones de vida en rápido deterioro de las personas en estas familias,
tanto por la situación económica como porque la separación se está alargando mucho tiempo, porque ya nadie se atreve a cruzar la frontera sin papeles o con un excelente coyote. Y entonces realmente se necesita acción de manera urgente y creemos que el gobierno mexicano debe ser muy explícito, no en términos de una o dos quejas cuando matan a un migrante, lo cual está bien, pero hay que ir mucho más allá para asegurarse de que las deportaciones se den de manera segura, humana, etcétera. Y sobre todo que una política de Estados Unidos que dio origen a millones de trabajadores indocumentados es la responsable de que esta población esté allá y se asuman las consecuencias. Porque tenemos estas dos dimensiones que las marcan muy bien. Una parte tiene que ver con esta política exterior de medir cuándo, cómo decir para no afectar otros intereses, y creo que en ese sentido la última reunión de 20 años de TLC respondió a este pragmatismo de todos. Pero por otra parte, yo no he visto, no conozco, no sé si tú sepas, algún programa social que involucre la garantía de lo que está en ley, de que es obligación del Estado para que se les facilite la vida escolar a los jóvenes que vienen, para que se les garantice acceso efectivo, no solo nominal, para que tengan el apoyo de salud, para que se facilite la comunicación pues, con los que quedaron allá o la integración a los que quedaron acá. O sea, parece ser que no está en la agenda. Yo no he podido registrar si hay algún señalamiento, deja tú de la parte de política exterior, sino la parte de mexicana social. O sea, no existe. Y eso sí me sorprende porque eso ya no tiene que ver con este pragmatismo de la geopolítica y los intereses mayores, dirían algunos, de la economía o relaciones internacionales. No está en la agenda social de los gobiernos locales, del gobierno federal, y está perdida cuando no es un tema ni menor por su magnitud, ni tampoco menor por el drama humano. Entonces, ¿hay alguna señal en ese sentido? Afortunadamente sí, pero no pasa de ser una señal. Yo agradecería que el Instituto Nacional de Migración nos invitó a un grupo grande de académicos a participar en el programa especial de migración para este sexenio. Y bueno, participamos, sugerimos, muchas de nuestras propuestas quedaron en el programa, pero ahora hay que ver que el programa se opere, ¿no? Que realmente tenga resultados. Y por otra parte, el secretario de Gobernación hace un mes ya anunció en la frontera un programa que él llama Somos Mexicanos. En este programa, lo poco que dijo sobre él, el objetivo es la reincorporación social de los migrantes que llegan de Estados Unidos, lo cual me parece excelente. Sin embargo, no hay todavía reglas de operación ni información sobre el presupuesto de este programa, ni información sobre, por ejemplo, las instrucciones que deberían derivarse de este programa para facilitar la incorporación al Seguro Popular o a la educación, que deben ser parte de este programa. Entonces, todavía no sabemos lo que va a haber adentro de este nombre, ¿no? Y es muy importante que lo sepamos cuanto antes y que se le financie y que empecemos a ver cambios en las instituciones mexicanas. Lamentablemente el programa termina y sin duda nos quedamos con esta última reflexión del doctor Agustín Escobar. Qué bueno que el gobierno federal, en voz del secretario de Gobernación, anuncia una propuesta, un programa Somos Mexicanos, parece ser que se llama, que tendría todos estos elementos: garantizar una vida digna, garantizar una vida que permita la continuidad de los estudios, del acceso a salud. Pero estamos ya un tercio del año y no hay señales claras, no sabemos el presupuesto, nos dice Agustín, no sabemos realmente si hay instrucciones ya a cada secretario de Educación, a cada una de las instancias. En ese sentido, nuevamente, la urgencia. No habrá un México social si no garantizamos los derechos a todos los mexicanos, independientemente de la razón por la que llegaron a nuestro país. En ese sentido, muchas gracias, Agustín, por introducir uno de los temas centrales, porque sin duda en el fondo está lo que tú has documentado, un drama humano que el Estado mexicano todos deberíamos asumir como propio, porque debe ser terrible esta realidad de jóvenes, muchos casados, muchos con hijos, y que hoy tienen que construir su vida y se encuentran en esta parte, digamos, vacía, expulsados del país que en su momento les ofrecía un futuro,
y en un país que pareciera ser el día a día se vuelve pues cada vez de mayor incertidumbre. Muchas gracias, Agustín, por estar en el estudio México Social. Espero pronto tenerte nuevamente.